Bienvenidos a un episodio más del Club de las Peli. Hola, Susi, ¿cómo Hola, estás? amiga, bien. Tormentada por el tranque. El tranque panameño, que ya empezó en septiembre. Sí, cada vez cada vez que viene diciembre es como que se va adelantando la locura del tranque. Pero bueno, les doy la bienvenida a este episodio. Estamos hoy inaugurando el mes de octubre, o que viene el mes de octubre, esta semana, pues. Nuestros episodios salen los martes, así que estamos saliendo justito a finales de septiembre. Pero queríamos darle la bienvenida al mes de octubre con un invitado de lujo, el doctor Moisés Cuquier, que es un cirujano oncólogo. Y obviamente, pues, ¿qué hacemos en octubre? Prevención y concientización del cáncer de mama a nivel mundial. Entonces, la verdad es que estamos muy felices de tener al doctor Moisés. Usted no tiene una idea de la eminencia, o sea, me atrevo a decir que es una eminencia como doctor en este tema, que él ve absolutamente todos los días, incluso a nivel personal, porque Moisés es esposo de Jimena Norero, que es la doctora que ha estado con nosotros, estuvo el año pasado con nosotras, hablándonos de sus testimonios. Por ahí la vamos a invitar para que nos siga contando cómo ha sido este año luego de su diagnóstico de cáncer. Así que Moisés también vive en carne propia directamente esta enfermedad desde su casa. Moisés, te doy la más cordial bienvenida a nuestro podcast. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos y por sacar tiempo para hacer un poco de conciencia sobre el cáncer de mama. Te cedo la palabra para que te presentes, nos hables de tu especialidad, de tu día a día en esta práctica tan bonita a la que le dedicas a las mujeres. Así que te cedo la palabra. Muchas gracias, la verdad, Susi y Ana Graciela, yo me siento muy honrado de poder estar compartiendo. Yo creo que entre más podamos conversar temas, entre más podamos educar y compartir con la población, realmente lo que buscamos es bienestar. Y el bienestar se busca en varios aspectos, tanto preventivos como tratamientos. Yo trabajo en Pacífica Salud, ahí tengo mi práctica, soy el jefe de cirugía de Pacífica Salud y también soy profesor de la Universidad de Panamá en oncología y cirugía. Así que la parte docente siempre he creído mucho que es importante, pero nada me llena a mí más que venir a hablar a nuestras pacientes, a nuestras panameñas. Yo creo que el gran rol, entre los muchos roles que tenemos los médicos, está justamente transmitir información, aclarar dudas, porque es de ahí donde nace mucho del bienestar que queremos lograr. Así que muchísimas gracias y ojalá podamos sacarle provecho a esta sesión. Sí, y para que sepan, y se la voy a leer, hoy vamos a abarcar los siguientes temas. ¿Qué pasa si en mi familia ha habido cáncer? ¿Vale la pena hacerme una prueba genética? ¿Qué hábitos de vida pueden aumentar o reducir el riesgo de cáncer? ¿Cómo y cuándo empezar los chequeos? ¿Y qué opciones existen si alguna vez recibimos un diagnóstico? Así que este es un episodio para informarnos, para empoderarnos y que seguramente puede salvar muchas vidas. Así es. Así que, pues, sin más, le damos inicio, doctor. Pues, empecemos con el tema de prevención. ¿Qué tan cierto es que si alguien en mi familia tuvo cáncer de mama, yo tengo un riesgo, sí o no, de presentar el mismo diagnóstico? Claro, yo creo que esa es una pregunta recurrente porque en distintas familias puede haber historia de cáncer en la familia, puede que por supuesto no tengas ninguna, pero lo que hace muchos años era una anécdota, era una historia que se transmitía, era una angustia que se compartían en la familia. Hoy día existe la manera de saber si realmente una persona tiene o no ese riesgo. En otras palabras, siempre que haya historia en la familia de cáncer, yo lo primero que recomiendo sin duda alguna no es hacerse ninguna prueba. Yo lo primero que recomiendo es acudir a donde un especialista en oncología a buscar una orientación. Esa orientación va de la mano con una historia clínica, esa orientación va de la mano con determinar realmente qué cánceres ha habido en la familia, quiénes les ha dado, no todos tienen el mismo riesgo. Y si se determina que alguien es candidato y que amerita y que se beneficia de una prueba, las pruebas genéticas para el análisis de riesgo de cáncer no dejan de ser eso, análisis de riesgo. No son pruebas genéticas diagnósticas. Que dicen que lo vas a hacer, no es seguro. Exactamente, no es una sentencia, no es un dictamen. Las pruebas genéticas lo que nos dicen, y hoy día han avanzado tanto, y realmente estas pruebas genéticas tienen una historia maravillosa. Estas pruebas genéticas empezaron a descubrirse en el año 1990, 1991, justo por una mujer, una gran científica. Creo que algún día le van a dar algún reconocimiento bien internacional y mundial. Ella en California
empezó a observar, porque de ahí nace mucho de la curiosidad científica, que abuela, madre, hija, nieta, linajes familiares completos tenían cáncer de mama. Ella dijo, esto no puede ser coincidencia, aquí tiene que haber algo. Y de ahí se abrió un nuevo capítulo donde ella empezó a estudiar y analizar el código genético de todas esas personas en linaje familiar. Y encontró, identificó y publicó hace 3 décadas el primer gen que asociamos a cáncer. Y ese gen se llama BRCA, o conocido como BRCA. Le decimos BRCA en español, en inglés es BRCA, pero realmente el gen es tan sencillo de recordar porque BR va para breast, CA va para cancer. Así que quedó el BRCA1 y el BRCA2 como los 2 genes que esta científica Billie Jean King descubrió hace 30 años, y eso abrió un nuevo panorama de decir, oye, mira, está bien que no sabemos mucho de cáncer, pero estamos empezando a entender que hay una probabilidad o hay un porcentaje. Hoy día, 30 años después, lo que tenemos a la mano es el análisis genético, porque hemos mejorado también la manera de analizar el gen o el código genético. En un 10% de todos los pacientes con cáncer sabemos que tienen una probabilidad de tener una mutación genética. Por lo tanto, eso es un número que hemos ido entendiendo hoy día, y no solamente lo hacemos en pacientes, sino que también lo hacemos en personas que tienen el riesgo familiar. Así que es una prueba que da temor, por supuesto. Yo creo que uno a veces dice, no quiero saber esa información, me angustia el resultado. Pero luego de conversar con un especialista, es una prueba que lo que te lleva es una información muy importante, porque esa información es individualizada. Si tú eres una persona que tiene un riesgo para padecer una situación clínica, las estrategias son diferentes a que si tú no tienes ese riesgo. Entonces es importante diferenciar eso. Yo a veces les digo a mis propios hijos, yo les digo, mira, alguien puede fumar y nunca padecer de cáncer de pulmón. O alguien puede fumar muy poco o no fumar y tener cáncer de pulmón. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Pues la diferencia muy probablemente está en nuestra predisposición genética para algo, como lo tenemos para muchos otros procesos médicos. Así que es una prueba muy útil, es una prueba que yo creo que amerita una conversación especializada. Está disponible, en muchos laboratorios internacionales que desde Panamá se pueden procesar y enviar. Así que te diría yo que es algo que yo recomendaría en toda mujer que primero tenga esa historia familiar y quiera conversarlo, o en alguien que quiera solo tener esa información como parte de su prevención y su diseño de estrategia personal. O sea que si yo, por ejemplo, no tengo ningún familiar pues, con un antecedente, un diagnóstico de cáncer de mama, yo pudiera hacérmelo solamente porque quiero saber cuál es mi predisposición genética. Siempre hay que diferenciar cuando algo tiene una indicación médica y de cuando algo lo puedes conversar con tu médico como una opción. Tú no tendrías la indicación médica de hacerla, por ejemplo. Exacto. Sin embargo, a veces hacemos algunos estudios si el paciente comprende, porque al final esto lleva un consentimiento informado, es decir, tú eres consciente de que viene una información y un especialista te la va a interpretar. Así que eso lleva una conversación en la que no se promueve hacer la prueba ni se indica, pero se conversa y se valora los riesgos o los pros y contras. Y yo he tenido muchas pacientes que no tienen esta historia, pero luego de conversarlo igual desean hacerlo y lo hacemos. Así que la ausencia de historia familiar no te exime tampoco de que tengas algo. Así funciona la genética. Sí. No todos heredamos el mismo color de ojos o la misma talla. Sí, bueno, y el porcentaje que tú hablas tampoco es un porcentaje altísimo. Correcto. Sí, no hay que vivir asustados con eso. ¿En qué casos sí recomendarías quizás conversar con un profesional? Porque ya vimos que ese es el primer paso, no es pedir la prueba a los locos. Yo creo que somos muchos los autodidactas que nos gusta inventarnos pruebas. A mí mi gastro siempre me manda regañando de que no me va a mandar lo que le pido. Pero, ¿en qué casos sí se recomendaría? Y cuando hablas de factores de riesgo, estos factores de riesgo son aquellos que podrían agravar esa predisposición y llevar a la persona que quizás tenía ese 10% en un estado neutro a que sí lo desarrolle. ¿Cuáles también serían? Claro, buena pregunta. Ese 10% que te comento es el 10% que conocemos hoy día que la mutación genética explica el cáncer. No es 10% de riesgo, es 10% de probabilidad de que alguien tenga esa alteración genética. Así que eso es un tema poblacional, eso no es un tema individual. Creo que algo que vamos a conversar recurrentemente hoy, y voy a aclararlo de ahorita, siempre hay que recordar que toda mujer, todo ser humano, en este caso toda mujer, tiene un riesgo por existir de cáncer.
Los hombres también lo tenemos en otros cánceres, pero en la mujer el riesgo por existir del cáncer de mama, vamos a ponerlo ahorita entre el 8 y 10%. Una de cada 9 mujeres en todo el planeta Tierra, por estadística, le va a dar. Que si tiene probabilidades. Hoy vamos a hablar de cuándo esas probabilidades aumentan, cuándo esas probabilidades bajan. El análisis genético lo que me dice, bien importantemente, es si tú estás en ese grupo normal o si tú estás en un grupo con un riesgo elevado. Cuando una mujer tiene una mutación genética para cáncer de mama, la probabilidad de cáncer de mama es del 96%. Ese es otro número, ese es otro paciente. Así que por eso te diría yo que el valor está en esa información, cuando se puede hacer o cuando está indicado, pero también estamos hablando de riesgo y factores de riesgo, que es otra información, que es lo que uno hace en su vida. Claro, la famosa epigenética. Exactamente. Con tu código genético, cómo alimentas, no solamente alimentar de comida, alimentas ese cuerpo, esa vida, estilo de vida, que yo pienso que eso vamos a llegar. Sí, 100%. Es importantísimo. Sí. Y bueno, justamente hablando de ese tema de estilo de vida, ¿no? Estilo de vida y cáncer. ¿Qué tanta incidencia pueden tener, por ejemplo, una dieta alta en azúcar, ser un tomador de ingerir alcohol, beber alcohol en demasía o de una forma muy regular en tu día a día? Porque en nuestros países latinos eso es casi que parte como de nuestra costumbre. Está normalizado, exactamente. Está muy normalizado. Exactamente. Casi que llegar a la casa de alguien y que no te ofrezcan un traguito, un vinito, es como que, no, eso no es impensable, ¿no? Entonces, hasta mezquino. Exacto. Hablemos un poco de eso, ¿no? Sí. El estilo de vida y los riesgos de padecer en mayor posibilidad un cáncer de mama o para una mujer, pues. Mira, este es un tema maravilloso y para las que nos escuchan, si solo escucharan esta parte sería para mí suficiente, porque estos son los factores modificables. Porque la parte genética es saberlo, pero actuar acorde. Exacto. Estos son factores modificables. Sí. Entonces, yo no creo que esto se convierta en un sermón de cómo vivir, porque al final todos tomamos decisiones. Pero está bien demostrado algunas de las cosas que me has preguntado. Por ejemplo, azúcar y cáncer. Y sobre todo vamos a enfocarnos en cáncer de mama, que es lo que venimos a hablar. Sí, exacto. Azúcar y cáncer. Siempre está por ahí que los pacientes me dicen, doctor, yo escuché que el azúcar alimenta el cáncer. El azúcar alimenta el cáncer. Entonces, hay esta idea detrás del azúcar que es perjudicial. Y la respuesta es que sí es perjudicial. Eso no lo voy a poner de ninguna otra manera. El azúcar procesada es un compuesto químico que hemos elaborado que se utiliza deliberadamente desde nuestros bebés hasta nuestros adultos mayores. Está incrustado en nuestra sociedad y nuestro organismo no está diseñado para procesarla. Yo no puedo estresar más ese tema. Eso es un hecho. Vivir libre de azúcar es una decisión personal, pero hay que entender que eso es un compuesto químico que inflama, que aumenta la obesidad, que disminuye la actividad del sistema inmunológico. Eso es un tema y eso produce muchas enfermedades, no solo predisposición a cáncer. Claro. Que el azúcar alimente el cáncer, les puedo decir que eso sí vamos a borrar ese mito un poco. No es que el azúcar alimente el cáncer. Un cáncer es una célula muy compleja que se alimenta de muchos nutrientes, incluyendo carbohidratos. Listo. Lo que sí ocurre es que el azúcar, cuando se consume de manera regular, baja la actividad del sistema inmunológico. Eso está demostrado, demostrado celularmente, demostrado bioquímicamente. Y cuando baja el sistema inmunológico, entonces estamos propensos a sufrir de otras cosas. Entonces, ¿cómo saber cuánta azúcar en alguien baja el sistema inmunológico y ¡pum! Le produce un cáncer? Eso no lo sabemos. Esa dosis no existe. Exacto. Esa dosis no existe. Pero lo que sí sabemos es que el azúcar asociado a cáncer aumenta, ahora vamos a hablar de vuelta de los porcentajes, de 8 a 10% lo sube al 20%. Wow. Duplica la probabilidad de que alguien sufra una enfermedad en su vida. Porque usualmente el exceso de azúcar va de la mano con algo de sobrepeso y obesidad. Es más o menos lo usual, sería una excepción. Y la obesidad es un estado inflamatorio. Por lo tanto, todo esto empieza a sumar en ese crecer, en ese formarse de algo que todavía no entendemos bien por qué, pero sí sabemos que un ambiente inflamatorio y un sistema inmunológico bajo es propicio para eso. Así que el tema con el azúcar, y yo trato de decirle a mis pacientes, todos mis pacientes después que le doy el diagnóstico,
me dicen, doctor, ¿y qué como de aquí en adelante? ¿Qué dejo de comer y qué hago? Y a pesar de que tenemos nutricionistas, oncólogas y tenemos todo un personal que te puede orientar con una dieta orientada hacia eso, mi única línea es dejemos el azúcar. Después vemos todo lo demás. Así que no con esto creo que hay que vivir amargados. Yo creo que el azúcar también tiene una connotación infantil, emocional. Sí. O sea, hay muchas otras cosas, pero el ir caminando hacia consumir menos azúcar procesada tiene un beneficio tangible en bajar tus probabilidades. Garantías en la vida no tenemos muchas. Bajar tus probabilidades de sufrir cáncer de mama. Y esto en el área preventiva. Claro. Me decían a mí una vez, alguien me decía, el ser humano no le gusta ser preventivo. Siempre se imagina los mejores escenarios hasta que le pasa el peor escenario y le toca tomar acción. Nosotros en mi familia tuvimos un cáncer con mi mamá. Mi mamá es esta típica azucarera criada por mi abuela que tomaba azúcar con café. Y eso es adictivo. Era obvio que ella iba igual, vivía chocolate, donas, todo. Y fue algo parecido en Estados Unidos cuando nos dieron el diagnóstico. Ella tuvo linfoma non-Hodgkin. Y también le dijeron, vamos a comenzar por una dieta libre de azúcar. Y esa mujer de que me voy a morir. Exacto. Literal, el azúcar es adictivo. Y ella no estaba mintiendo, no estaba siendo caprichosa, literal. Y bueno, yo creo que a partir de eso, también en ese mismo momento yo estaba como en mi tiempo donde estaba encontrándome con mi mejora del bienestar, había dejado los niveles de estrés, ya venía como algunos años habiendo dejado yo misma el azúcar y otros inflamatorios. Y le digo, mami, vamos a poder, hay un montón de reemplazos. Eso fue hace 10, 11 años. Hoy en día todavía hay más reemplazos aún. Sí. Se siguen desarrollando no solamente recetas, sino ingredientes naturales que puedan ir reemplazando. Claro. A que la primera y la segunda semana tú crees que te estás muriendo porque el cerebro necesita ese sabor. Te lo pide. Pero cuando ya te acostumbras, ya hasta te Hay sabe una muy abstinencia. dulce. Claro, es como una droga. Es como una abstinencia, exactamente. Pero yo siempre les digo, tengan esperanza porque eso dura unos días o unas semanas y ya después hasta tu paladar se acostumbra y te sabe dulce. La zanahoria, el zapallo, los frutos rojos que antes te pueden saber hasta salado. Sí. Bueno, y te preguntamos también sobre el alcohol. Alcohol. ¿Qué pasa con el alcohol? Claro, no, y el alcohol es un tema también sensible porque como bien mencionabas, Graciela, está normalizado. Nuestros adolescentes, enséñala a tomar, que tome contigo, en la cena, tal. Por todos lados hay un tema de normalización del alcohol. Así que hoy no es un sermón moralista acerca del alcohol. Cada cultura tiene su manera de consumirlo. Ahí, en lugares en Europa se consume cerveza y vino de manera rutinaria. Así que el alcohol, voy de nuevo con los porcentajes, se ha estudiado cuánto alcohol afecta al organismo. La respuesta es que cualquier dosis de alcohol inflama el cuerpo. Exacto. Punto y final. Sí. Ya. Que antes que si la No, copa que antes que si una vino, copa... que el No, corazón, eso se eliminó. Yo no estoy hablando del beneficio cardíaco. Vamos ahorita a enfocarnos a la parte de cáncer. Sí. De manera que cualquier dosis de alcohol es inflamatoria. Hay que aceptar también que la mujer tolera menos dosis de alcohol en promedio que el hombre. Por lo tanto, a la mujer, vamos a decirlo así, que puede que le afecte hasta un poco más que al hombre. Sí. En términos generales, como inflamación. Así que cualquier dosis de alcohol es inflamatoria. Se ha demostrado que si tú consumes un trago por día, llámese una copa de vino, llámese una cerveza, llámese un trago, esos son 7 a la semana. Se han hecho estudios de menos de 7 a la semana, más de 7 a la semana. Así que los números son así. Si tu porcentaje está en 10%, si tú te tomas un trago al día, tu porcentaje subió a 15%. Si tú te tomas un trago o 2 o más al día, o tú dices, yo los acumulo todos para el fin de semana, entonces tu riesgo sube a 18 o 20%. Así que realmente, si te pones a pensar, cualquier dosis de alcohol puede hasta duplicar tu riesgo, pero dosis bajas de alcohol lo elevan discretamente. Entonces, la recomendación médica sería no tomar alcohol. No hay, claro, esa es la verdad. Esa es la recomendación médica. Sin embargo, la aplicabilidad es que el exceso de alcohol en dosis baja aumenta el riesgo. Pero la intoxicación alcohólica, ya el que es alcohólico con dificultades, te lleva a un sistema inmunológico completamente deprimido. Ese riesgo se triplica. Y ni hablemos que el alcohol produce daño hepático. Así que el riesgo de cáncer, por ejemplo, de hígado en un alcohólico es 80%. Entonces, hay varios niveles de riesgo, así que nada más
como que uno dice, bueno, a ver, ¿qué batalla escojo, no? Exacto. Bajo aquí, bajo acá, disminuyo, así que sí, está asociado, pero no es causal. Es importante siempre definir cuándo algo es un riesgo y cuándo algo es una causa. Causa. Ok. Y en este caso no es una No, causa. no hemos demostrado que sea causal, hemos demostrado que es un factor contribuyente. Y pasa que tantos cánceres o tantas formas, por ejemplo, de cáncer de mama como tal, o tipos de cáncer y que te salen positiva la biopsia, creo que todavía estamos buscando a ver Así qué es. causa. Así es, no lo sabemos, Ok. exactamente. Sí. Y bueno, hablando de algo que siempre yo y Susi aquí predicamos mucho, que es el ejercicio. Claro, Cada día, o sea, y yo lo veo en mis consultas con mis doctores de cabecera, cada día la recomendación de hacer ejercicio viene directamente de tu médico, ¿no? O Ahora, sea, sabemos que el músculo es el órgano de la longevidad. bien. Entonces, ¿qué relación tiene tener una vida saludable, ejercitada, moverte, ¿verdad? Versus ser una persona sedentaria Total. y tus niveles de riesgo en cuanto, obviamente, al cáncer? y prevención, Claro. que también obviamente es postdiagnóstico. Claro, también. hay varios escenarios. Ujú. Y voy a enfocarme solo en cáncer, porque hay miles de beneficios. En términos de cáncer, ya hablamos de todo lo que eleva. Ahora vamos a hablar de algo que lo disminuye. Claro. En términos de cáncer, si tú haces actividad física regular, y eso está demostrado y estudiado, son 150 minutos a la semana. Si lo divides en 7 días, son 20, 21 minutos diarios. Claro. No de actividad intensa. Yo no estoy hablando de triatlón. No. Yo no estoy hablando de un torneo de nada. Sí. Estoy hablando de actividad física leve a moderada. Ujú. Es decir, aquella que te eleva la frecuencia cardíaca y que puedes hacer continua por 20 minutos. Eso es bien sencillo. Sí. Si uno lo pone a ver en el diario vivir, en el ámbito del diario vivir. Puede ser una caminata intensa, puede ser un trote, puede ser bicicleta, puede ser bailar, puede ser zumba, puede ser gimnasio con algo de actividad. Así que esa actividad reduce y disminuye las probabilidades de cáncer porque aumenta la eficiencia del sistema inmunológico, porque aumenta el eje hormonal, lo hace mucho más saludable. Así que hay muchos beneficios demostrados de la actividad física. También es cierto que una persona que se dedica a tener una vida con actividad física también tiene un estilo de vida menos perjudicial. Esa persona quizás duerma mejor, Sí. esa persona quizás tome menos alcohol en la noche, esa persona también quizás coma menos azúcares. O sea, al final se mezcla un poco con otras cosas, pero está demostrado que no tiene que ser mucho. No hay que ser una actividad extrema, simplemente una actividad. Eso es algo que quizás uno se pone a ver y hablábamos ahorita antes de empezar el capítulo de la historia de nuestra especie. Los deportes es un invento, ¿cierto? Ujú. Eso lo inventamos hace unos siglos, es un invento. Antes de eso, los seres humanos todos nos desplazábamos. Teníamos uno que otro caballo, carruaje, etcétera, pero si nos vamos un poquito más atrás, ese desplazamiento era nuestra actividad física diaria de rutina. Ese es el desplazamiento que hemos dejado de tener. Ya estamos sedentarios en general. Andamos en carro, vamos y venimos, o las caminatas ya no se vuelven tan intensas o tan prolongadas. Así que nada más digo un poco que eso es bien importante. El ejercicio tiene un impacto enorme en muchos aspectos de la salud, incluyendo en bajar riesgo de cáncer. A ver, ¿cuánto riesgo baja en cada individuo? Eso no se ha medido tan exacto, pero ayuda un montón. Definitivo, es como siempre yo le digo que Ana se ríe. Nosotros tenemos el mismo cuerpo que teníamos en el paleolítico, Exacto. pero vivimos totalmente Exactamente. diferente que en el paleolítico, que se salían los hombres a cazar, que si las mujeres movían a los nichos en la cueva, que en la Así es. ya hoy en día es silla, computadora, luz artificial, y el ejercicio yo creo que rompe un poco ese ejercicio, Claro. 20, 25 minutos al Así día, mismo. que no te tiene que estar matando. Ya tú quieres cambiar tu composición corporal y ganar masa muscular, ya bueno, tú combinas Claro. pesas y caminatas, pero aquí estamos hablando de prevención y no creo, me atrevo a asegurar que no es algo imposible para casi nadie de realizar. O sea, esa caminata ahí, hacen su Bueno, barriada, muchos médicos hablan de que el sedentarismo es una enfermedad. Sin O sea, duda. ya calificado, no moverte es calificado como una enfermedad, porque de por sí te va a traer riesgos en absolutamente todo, no solamente riesgo de metabólico, pues, sino tiene todo tipo de riesgos. O sea que los beneficios del ejercicio ya, pues, Sin duda. altamente probados, que sin duda alguna son muchísimos. Y queremos hablar algo importante, sobre todo para nuestras oyentes. Tenemos muchas consultas que nos hacen respecto del uso de terapia de reemplazo hormonal en personas que o han tenido diagnóstico de cáncer y ya lo han superado y están en remisión,
o personas que recientemente tienen un diagnóstico. E incluso mujeres que conocemos que nos dicen, no, yo no puedo hacer terapia de reemplazo hormonal porque mi mamá o mi abuela o mi hermana tuvo cáncer y fue de tipo estrogénico y yo, por ejemplo, no soy candidata para uso de terapia de reemplazo hormonal. Y ves, hay algunas que creen que hasta cualquier cáncer, o sea, nada más la Claro. palabra cáncer, como que en mi Sí. familia hay cáncer, Sí, no soy claro. candidata, es como con mitos que se pasan de Sí, Claro. sí, sí. Ahora, antes de entrar ahí, saliendo de hábitos, ¿hay algún otro hábito que usted recomiende para dejarle a las escuchas que puedan incorporar en su vida? Además de buena alimentación, ejercicio, otra cosa que pudiese apoyarlas en esa prevención para practicar, digamos, en su vida, con el estrés, con todas estas cosas que influyen, o ya con esos que dijimos tenemos números Claro. y eso es lo que tenemos basado en evidencia. A ver, yo podría decirte algunos más, no quisiera que se convirtiera como en un listado de lo que hay que hacer, Claro. esto tampoco es así, pero en tema de alimentación hay mucho que hablar. Hay muchos otros aspectos más allá del azúcar, por ejemplo, todo el consumo de embutidos está muy demostrado que está asociado a un proceso inflamatorio, así que disminuir un poquito la ingesta de embutidos. Sin duda alguna, cualquier sustancia o droga que produzca daño al cuerpo, entre fumar, etcétera, eso cae un poquito de su peso. Pero ya que lo mencionas y para dejarlo, como quien dice uno, envuelto en un solo paquete, yo creo que hay algo muy importante hoy día que siempre ha sido importante, pero ha cobrado ahora más relevancia y es el bienestar emocional, Así es. el bienestar mental. Es algo que siento yo que estamos viviendo en una época en la que eso tiene un valor, en la que eso es buscado por la sociedad, unos más, otros menos, unas más, otros menos. Pero cuando uno escucha, ve, como tú decías, me toca ver esto todos los días, muchas de las historias de nuestras enfermedades están asociadas con momentos estresantes en la vida. Y no es que le vamos a echar la culpa al estrés. Sí. Es un hecho de que aprender a gestionar esos momentos difíciles, aprender a gestionar el estrés, el buscar el apoyo a tiempo, ya sea interno, externo, compartido, yo creo que es algo que yo transmitiría como parte del estilo de vida saludable. Para una se llamará yoga, para otra será ir a conversar con las amigas de rutina, para otros será ver la naturaleza. Es decir, hay varias estrategias que nos vuelven a reconectar con una esencia no estresante, con una esencia en la que esos momentos agobiantes de la vida, que pueden ser todos los días, quizás no tengan tanto impacto negativo crónicamente. Exacto. Desde un duelo hasta un cambio de trabajo, desde una mala noticia hasta problemas con tus hijos. Es decir, hay tantas cosas que pueden angustiarte la existencia y por supuesto todas las personalidades son diferentes, unos para adentro, otros para afuera, pero a todos nos afecta igual. Así que yo creo que eso es algo que, sin que sea el motivo de hoy, es algo que me gustaría dejar también como esa búsqueda de ese bienestar psicoemocional, porque eso es algo que no debemos desatender. Yo lo pondría en el mismo nivel de importancia que el azúcar, que el alcohol, que el ejercicio, porque es algo que puede afectarnos también sin darnos cuenta. Y que vivimos como a una cortisolinemia. Yo no sabía que ibas a responder eso, pero me encanta porque es un tema que también hablamos bastante. Totalmente. Sí, el Eso tema no lo de la podemos- salud mental. Totalmente, totalmente. Yo creo que va de la mano con todas las enfermedades que padecemos. Tiene que ir de la mano, Sí, exactamente. Y el manejo de el manejo de las emociones. de estímulos, porque es duro, o sea, cada vez la vida se hace más complicada, hay más cosas. Entonces, bueno, ahora sí. Ahora Sí, sí. vayamos a la terapia de reemplazo hormonal y sobre Que nos todo están preguntando. base científica, porque hay tantos mitos sobre el uso de terapia de reemplazo hormonal y obviamente eso es una decisión muy personal Claro. de cada mujer. Claro. No es una decisión muy personal, pero siempre tenemos mujeres en nuestra comunidad que es una duda muy grande que tienen, porque Miedo. mujeres que quisieran hacerlo y simplemente dicen no puedo porque tengo un riesgo genético. Claro. Mujeres que están pasando por un diagnóstico de cáncer de mama o cualquier otro cáncer en ese momento y que no saben si pueden durante, obviamente, su diagnóstico y su tratamiento hacer uso de terapia de reemplazo hormonal. Sabemos de que estas mujeres a veces pasan a la menopausia de un día para otro, por obviamente todos los medicamentos Claro. que tienen que utilizar y los tratamientos a los que tienen que ser sometidas. Y las mujeres que pasan ya un cáncer, están en remisión respecto de su cáncer, pero que no se atreven, ¿verdad?, a usar. Yo sé que tú lo has vivido de
de primera mano con tu esposa, con Jimena, que queremos mucho a Jimena, tanto Susi como yo, que ha venido aquí a hablarnos de su historia. Y sé que ella se ha también educado mucho, informado mucho con doctores, por ejemplo, el doctor que escribió Estrogen Matters. Yo sé que tú te has entrevistado con él. Así que, ¿qué nos puede aportar a la comunidad de mujeres que nos siguen, que realmente para ellas utilizar terapia de reemplazo hormonal a veces para una mujer es una necesidad muy, muy grande porque es discapacitante. Puede ser muy discapacitante para muchas. Entonces, háblanos un poco de Mira, sin duda alguna este es un tema que no deja de ser controversial y tampoco tiene una respuesta única o clara. En otras palabras, yo no te puedo decir ahorita sí para todo y no para todo. No tiene esa respuesta todavía, el avance científico no ha llegado allá. Y quizás nunca lleguemos, porque al final cada escenario hay que tomar en cuenta algunos riesgos personales e individualizar. Lo que quiero recomendar es la búsqueda de esa información. Eso es lo que sí quiero recomendar y ustedes han hecho un trabajo fenomenal en este año, que veníamos conversando ahorita cuánto tiempo tiene. A mí me encanta verlas, seguirlas y que esto sea un tema que se converse de salud femenina. Y quiero decir con acudir al especialista a conversar del tema. Tengo que confesar que no todos los especialistas tienen o el entrenamiento o la orientación en el tema, puede ser, pero hay que seguirlo buscando y encontrar a esa persona. Porque esa conversación va de la mano con cuál es la situación hormonal de esa mujer y qué le conviene. Hay muchas opciones, hay muchas estrategias. En términos generales, a la década de los 60, 70 y 80 le dábamos terapia de reemplazo hormonal a todas las mujeres. Eso sucedió. No, eso es un hecho, eso es historia médica. Eso no es mi opinión, eso es lo que sucedió. Sí. En la década de los 90 y una publicación al inicio de los 2000 de un estudio mundialmente que se hizo, llevó a sugerir que la terapia de reemplazo hormonal aumentaba el riesgo de cáncer de mama. Ese porcentaje fue pequeño, ese porcentaje no se ha podido reproducir claramente en todos los otros estudios que se han hecho. Así que fuera de las críticas que ese estudio recibió, ese porcentaje quedó como una etiqueta. Y hay que entender, yo como médico que me encargo de esta enfermedad, hay que entender que el temor que existe en torno al diagnóstico a veces supera nuestra evidencia científica. Claro. Pero los seres humanos somos emoción, somos a veces más de lo racional, por supuesto. Entonces, ante la mínima posibilidad que eso pudiera aumentar, eso provocó un tsunami mundial en el que cambió la práctica. Ahora no le damos a nadie terapia hormonal. Sí, pues de un extremo al otro. El péndulo pasó de un lado al otro lado completo. Y es ahí donde yo creo que yo no estoy de acuerdo con esa posición. Entonces, el péndulo empezó a bajar de vuelta, no sé exactamente si estamos en un medio, pero sin duda alguna tendemos ya más a decir, mira, este estudio realmente, ahora que se ha puesto bajo el prisma científico, hay otros estudios que han demostrado diferente. Así que si una mujer que no tiene cáncer, voy a hablar de la que no tiene cáncer, okay. Son dos escenarios muy diferentes. La que no tiene cáncer, esa mujer debe acudir a un especialista, valorar su estatus hormonal. No todas las mujeres tienen la misma deficiencia ni los mismos síntomas y de ahí vienen las opciones. Pero quiero transmitir que cuando la paciente me pregunta a mí como oncólogo, Moisés, ¿yo puedo optar por esta opción? Mi respuesta es sí. Okay. Mi respuesta es sí, porque ha sido evaluada por un especialista, se ha determinado cuál es realmente lo que tú necesitas y de ahí vienen las opciones en las que si alguien tiene historia familiar de cáncer y estamos hablando de que tu perfil, porque todo eso hay un nomograma, un app, hay muchas cosas para valorar qué riesgo tú tienes, no solo las pruebas genéticas, otra variable clínica. Si alguien tiene mucho riesgo, si en toda la familia ha habido cáncer, una prueba genética o algo, quizás se tienda menos a suplementar con altas dosis o con dosis orales y se utilicen más medicamentos tópicos, cremas vaginales y otras cosas que pueden aliviar algunos síntomas, no todos. Así que eso se individualiza un poco y se conversa con el paciente. Donde el riesgo de una enfermedad no sea tan alto, con una calidad de vida sumamente deteriorada, o más allá, esto se ha estudiado en mujeres ejecutivas y en mujeres productivas a nivel laboral. El deterioro cognitivo es silencioso, es un deterioro que lleva a veces a que una mujer en su tope de producción intelectual, 40, 50, 55 años, de repente ya no puede tanto
y cree que solo está envejeciendo, y no es cierto, simplemente es un tema de depresión hormonal. Entonces, hasta para eso hay que ponerlo en una balanza. Yo creo que cuando uno toma acetaminofén, pues tú puedes tener falla hepática, pero no siempre te da falla hepática. Hay que poner una balanza y decir, mira, el beneficio es muy superior al perjuicio. Así que no puedo decir que para todas sí ni para todas no, pero es algo que yo creo que se debe considerar cada vez más, individualizar. Hay muchas opciones, no vamos a hablar de todas esas opciones, pero puede ir de la mano con una evaluación oncológica especializada para que alguien vea tu riesgo, con una evaluación de un especialista que te diga qué tipo de opciones usar. En la mujer con cáncer es otra historia. Claro. Allá es otra historia. Como tú bien decías, hay varios tipos de cáncer. Hay unos que son que sin hormona, que sin hormona. Hay pacientes que reciben un tratamiento, hay pacientes que reciben otro. Hay pacientes a las que le quitamos una mama, hay pacientes a las que le quitamos las dos mamas, hay pacientes a las que le quitamos un pedacito nada más. Así que todo eso se conjuga en cuanto a qué pacientes realmente después llevan una terapia, primero de bloqueo hormonal. Eso es parte del tratamiento anticáncer. Y luego que pasan ese periodo, entonces valorar qué mujeres se les puede reiniciar una terapia hormonal si el riesgo de regresar es bajo. Así que eso se individualiza. Inclusive el autor de Estrogen Matters, que bien lo mencionaba, el doctor Bluming, que hemos conversado con él inclusive habla de la experiencia de su propia esposa, Sí. en donde ella recibió después terapia de reemplazo hormonal. Así es. Así que él no trata tampoco, ni nadie trata de convencer lo que hay que hacer, es una valoración de riesgo. Así que yo creo que estamos en un momento noble, estamos en un momento interesante en el que eso está abierto de vuelta. Hace unos años esto no era tema ni de considerarse, tanto médico como público. Entonces creo yo que hemos mejorado en ese aspecto. Sí, sí, muchos doctores hablan, o sea, muchos doctores que están a favor de la terapia de reemplazo hormonal hablan de que este estudio acabó con la salud femenina de generaciones de mujeres, de muchas generaciones de mujeres. Y sí, nosotras hemos aquí entrevistado mujeres de 70 y pico de años que sí te lo dicen. O sea, realmente mi vida se deterioró, mi salud se deterioró luego que mi doctor me dijo, no puedes seguir usando hormonas. Así que sí, y ese libro que tú hablas, el de Estrogen Matters, ese doctor me acuerdo porque me leí el libro que incluso habla de que el porcentaje de que su esposa, porque él obviamente lo estudió su esposa, volviera a tener cáncer o una reincidencia en cáncer, disminuía con el uso de estrógeno, ¿no? Entonces, para él o sea, eso a mí realmente me sorprendió mucho, ¿no? Leer eso de parte de él. Pero sí, pues la verdad que siempre nos preguntan, porque sí hay muchas mujeres de nuestra comunidad que padecen cáncer de mama, sobre todo, y que quieren usar algo, pero no saben, Claro. no saben qué usar. Claro. O que una vez pasaron por un bloqueo hormonal, Claro. realmente se han convencido Claro. que más nunca van a poder tener acceso y Sí, están desesperadas porque yo las veo que hacen toda la parte del estilo de vida que te ayuda como a utilizar ese estrógeno biodisponible, hablando Claro. del estrógeno, pero también podría ser la progesterona o la testosterona. Y hacen todo para aprovechar esa que le queda biodisponible, pero sabemos que se va acabando. Así es. Sabemos que va llegando menopausia y que se agravan estas cosas. Y ellas en su mente a veces están convencidas que ya yo viví, en algún momento de mi vida, un bloqueo hormonal, yo no soy candidata. Y ante la otra pregunta, que también siento que es algo que se repite mucho, mi mamá tuvo cáncer de mama, no sé ni muy bien cuál es, a veces dicen no sé ni muy bien cuál es, pero tuvo cáncer de mama, yo no soy candidata, a pesar de estar sana. ¿Qué opinión te merece eso? Claro, entonces eso va con el perfil de riesgo. Cuando vas a la consulta del especialista, eso se toma en cuenta. La historia familiar, la historia personal, tus hábitos. Eso tiene toda una escala bien demostrada. Eso está disponible en la web si uno quisiera hacerlo, pero alguien mejor que te oriente. Y eso te habla un porcentaje de riesgo. Si tú estás en un riesgo un poquito más elevado del usual, entonces eso te da o lleva a una recomendación diferente a que si tú tienes un riesgo bajo. Así que solo el hecho de que tu mamá haya tenido no te etiqueta como alto riesgo. Ok, No. Eso es bueno saber. No, Sí. de ninguna manera. Ok, que si me hago la prueba genética o no, que si mi mamá se la hizo o no, que mejor cambie estilo de vida. Muchas otras cosas se conjugan antes de etiquetar a un paciente como alto riesgo, que sí nos llevaría quizás a decir, mira, tu riesgo es tan alto que bueno, no le demos el empuje final que necesita esto. ¿Está? Entonces, Sí. a eso es diferente. No, y también el hecho de que cuando se hizo ese estudio,
se hizo sobre las hormonas equinoconjugadas, que pues son hormonas que han ido perdiendo uso en estos tiempos. Pues. O sea, ya hoy tenemos, por ejemplo, las bioidénticas, que muchos doctores no están de acuerdo con ese término, pero pues que obviamente no son sintéticas de alguna forma comparadas con la equinoconjugada. Entonces, sí, hoy día hay más opciones también versus en aquella época cuando se hizo el estudio. Y hay sintéticas también mejores Sí. que tienen las equinoconjugadas, todavía las venden, todavía están, pero obviamente han pasado toda esta cantidad de años que los laboratorios han desarrollado una cantidad enorme Así de mismo, opciones. se han ajustado las dosis, hay las combinadas y las solas. También sabemos que una mujer que tiene útero tiene un riesgo diferente de cáncer endometrio. O sea, todo eso se tiene que poner en la ecuación a la hora. Exactamente. O sí, progesterona, exactamente. Okay. Y bueno, doctora, hablemos de prevención, que es este mes de octubre justamente es dedicado en casi que en un 100% a la prevención del cáncer de mama en mujeres. ¿Desde qué edad, o sea, qué tan temprano debe una mujer empezar a hacerse pruebas de prevención? Háblele a mis amigas que no se hacen la mamografía y ya tenemos 43, 44, a ver, ¿qué pasa? Claro. Bueno, a ver, mira, el miedo en el ser humano es natural y yo creo que eso no se puede juzgar ni criticar porque solo el hecho de hacerse una prueba uno dice, bueno, ¿y qué voy a obtener de resultado? Así que eso es algo que hay que superar a nivel individual y ojalá tuvieras un grupo de apoyo que también te dijera, ¿sabes qué? Yo te llevo, vamos, te acompaño y listo. Las indicaciones son bien claras. La detección temprana del cáncer de mama a nivel mundial puede cambiar de país en país. Está recomendado hoy día empezar a los 40 años. Esa detección temprana, el estudio con el que se promueve a nivel mundial es una mamografía. Y ahorita vamos a hablar de los detalles de la mamografía. Sin embargo, mi práctica y la gran mayoría de los que nos dedicamos a esto, siempre recomendamos combinar la mamografía con un ultrasonido de mama. Es decir, los dos estudios. Por lo menos en ese periodo entre los 40 y 55 años, donde las mamas todavía son densas, con hormonas activas, con mucha actividad física. Así que ningún estudio es perfecto, no existe el estudio más imperfecto, y la mamografía tiene una probabilidad de tener o no detectar, o de tener un falso negativo, es decir, no detectar algo como en un 10%, para ponerle un número redondo. Cuando le agregamos un ultrasonido de mama, podemos aumentar esa posibilidad de detección hasta un 96-97%, porque hay cosas, son dos tecnologías diferentes, ambos bien sencillos, ninguno es muy complicado. Por supuesto que la mamografía tiene un tema, y ahorita vamos a hablar un poquito del tema de compresión y ese temor al dolor o a la incomodidad. Pero cuando combinamos los dos, es la mejor recomendación hoy día. Que si lo cubren los seguros, que si no lo cubren, que si lo costeo, bueno, esos son otros temas que podemos resolver diferente. Pero idealmente hacer los dos en mujeres jóvenes. Mujeres mayores de 60 años, pues probablemente una mamografía quizás sí sea suficiente como mantenimiento. Las mamas tienen menos grasa, menos tejido fibroso, menos densa y probablemente la mamografía logre un mejor nivel de captación. Así que a los 40 años todas deberían por lo menos hacerse su primera. Se dice también que si en tu familia hay cáncer de mama y a esas mujeres les dio en edades tempranas, hemos tenido hermanas, tías, primas con cáncer de mama a los 30, 35, 40 años, entonces esa persona debe acudir a un médico especialista a buscar asesoría más temprano, desde que pueda. Sí. Mira, yo tengo una hermana mía que tiene cáncer de mama a los 35 años, yo tengo 30, ¿qué hago? Bueno, eso es diferente, eso es otra conversación y probablemente las indicaciones de esa persona sean bien personalizadas. Entonces, 40 años mamografía. Ahora, ¿cuál mamografía? Porque hoy día anda por ahí una gran cantidad de opciones. Eso le iba a preguntar. Sí. Entonces, eso está bien claro y nada más lo voy a dejar para que usted tenga esa información. Las mamografías hoy día, la mayoría son digitales. Así como todo se ha digitalizado, la mayoría es digital porque ocurre en una pantalla, un software que se puede manipular e intercambiar. Solo que una mamografía convencional digital lleva 4 imágenes, 2 y 2, 2 y 2 de cada mama. Son 4 imágenes y con eso logramos un gran porcentaje de la información que necesitamos. Eso ya mejoró, porque como todos ustedes bien dicen, hemos mejorado en la terapia, en todo, eso ya mejoró. Y hoy día en Panamá tenemos disponible la mamografía tridimensional, o también llamada tomosíntesis. Esos son sinónimos. ¿Qué quiere decir eso?
es una mamografía en la que las imágenes, en vez de tener 4 imágenes, tenemos varias decenas de imágenes, en donde el radiólogo es capaz de ver más detalle de cada mama, más específico, y esa mamografía tomosíntesis o tridimensional tiene un porcentaje mayor, pequeño, pero importante, de captar algo. Si a eso le sumamos que hoy día la mamografía tridimensional también tenemos un software de inteligencia artificial que contrasta esa mamografía con una base de datos de 5 millones de mamografías, es una ayuda adicional para el radiólogo el decir, oye, fíjate en esta esquinita, chequéate este borde de acá. Así que mamografía tridimensional con inteligencia artificial es un estándar en muchos lugares del mundo ahorita, y en Panamá está disponible también en muchos lugares. Y eso es lo que lleva a una inclusive mejor detección. Así que la tienen ahí en el hospital, pero también me toca hacerme. Sí, esa la tenemos en Pacífica Salud, hay en otros hospitales también, inclusive la Caja del Seguro Social adquirió recientemente la mamografía tridimensional con el software de inteligencia artificial. Eso no reemplaza a un radiólogo, No, eso claro. lo que hace es que ayuda a la precisión y orienta al El radiólogo informe. a que el informe sea mucho mejor. Claro. Así que, si puedo recomendarle a una paciente, es un poquito más cara que la convencional. Sí, es un poquito más cara. Algunos seguros cubren una y no otra. Pero si uno puede, esto es una cosa que ocurre una vez al año, si uno puede ahorrar y prepararse, esa es la que yo recomiendo que se haga a toda mujer entre los 40 y 60 años, donde esas mamas todavía están densas. Claro. Ok, y ahora el complemento del ultrasonido. Claro. Hablábamos que mucha gente tiene reticencia porque dicen no me la cubren, Sí. etcétera, pero ahí también entiendo que lo aconsejan porque para ustedes, los expertos en esto, esa visión adicional Claro. con otra tecnología Claro. le da la oportunidad de ver Sí, más cosas. 100%. Porque no llegó esa mamografía o esa tomografía. 100%. Es más, hay algunas situaciones clínicas que podemos detectar en ultrasonido que no se ven en mamografía. Así que tampoco quiero incrustar de que la mamografía no sirve de nada o que el ultrasonido solo no sirve. Es el complemento, lo que yo creo que es una evaluación integral y completa. A eso se llama en algún lugar del mundo la triple evaluación. Ultrasonido, mamografía y examen físico. Esas 3 cosas deben ocurrir una vez al año en la salud mamaria de una mujer. Y que una vez al año hay que hacerse el estudio. Sí o Exactamente. sí. Ok, bueno, doctor, y hablemos ya entonces del diagnóstico. ¿Qué pasa cuando una mamografía, un ultrasonido arroja un resultado de alguna lesión? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Que nos puede guiar en el proceso de ya cuando tenemos un resultado que definitivamente tenemos que ir, un hallazgo que es importante ir a un médico. Claro. Mira, ese es un momento bien estresante porque es un momento tenso, es algo que la gente dice, el que busca encuentra. Entonces tú dices, bueno, ¿para qué me hice estos estudios? Y la verdad es que quiero transmitir ahorita más una sensación de alivio que de preocupación. Una gran cantidad de reportes de ultrasonido y mamografía pueden sugerir un hallazgo indeterminado, atípico, sospechoso, que no necesariamente significa cáncer. Okay. Eso es bien importante que lo transmita. La mayoría de las mamografías salen normales y la mayoría de los ultrasonidos salen bien. No todo el mundo tiene cáncer, porque uno a veces tiene esa sensación como que, wow, esto parece abrumador. No lo es. De manera que cuando alguien tiene un reporte, por favor acuda a donde un especialista en oncología, un cirujano oncólogo, alguien que la puede evaluar y poner en contexto lo que tiene y lo que hay que hacer a continuación. Inclusive el reporte de mamografía viene en categorías que se llama BIRADS, que se llama BIRADS, que es un acrónimo en inglés, Breast Imaging Radiologic Assessment Data System. Ese BIRADS es un acuerdo mundial, todos los radiólogos se pusieron y lo actualizan cada año, en decir, bueno, esto va de 1 a 5. BIRADS 1 y BIRADS 2 es no sospechoso, si es benigno, estamos bien. BIRADS 5 es sospecha de cáncer. Y BIRADS 3 y 4 son hallazgos indeterminados que tienen un riesgo bajo de poder ser cáncer. De manera que todo especialista o toda mujer debería acudir a un especialista para evaluar un BIRADS 3, un BIRADS 4 y un BIRADS 5. No necesariamente tienes cáncer. Ni todos los BIRADS 5 tienen cáncer. Así que, imagina, entonces no necesariamente tienes cáncer. Así que es importante ponerse en contexto de que hay que hacer los estudios pertinentes. No hay que reaccionar con una intervención quirúrgica urgente o algo que a veces quizás no está justificado en ese momento. Luego que vas donde el especialista,
esta persona valorará contigo porque hoy día las biopsias, la enorme mayoría de las biopsias, por no decir todas, casi me atrevo a decirlo, no se hacen en quirófano ya. No es llegar a operar y abrir, Exacto. no. Hoy día todo se hace mínimamente invasivo y se hace por radiología intervencionista en general, o es la especialidad que más maneja con experticia esto. A veces hacemos una biopsia ya por ultrasonido, es bien sencillo, se localiza, se mete una agujita y se obtiene. Y a veces se hace guiado por mamografía, porque se vio en mamografía y no en ultrasonido, y se lleva a la paciente al mamógrafo y igual se hace. Es un procedimiento despierto, tranquilo, son 20 minutos. Bueno, esa era mi siguiente pregunta. En caso de que sí se recomienda Claro. biopsia, porque tampoco en todos los casos se Claro, puede no en recomendar todos, biopsia. por supuesto. A veces un doctor te dirá, no, eso es un quistecito de grasa, Claro. lo que sea. Pero en el caso de que sí se recomiende biopsia, entonces ahí lo que he sentido, pues, de las mujeres que conozco, acompaño, es el miedo entonces Claro. al dolor, a la molestia, Claro. al examen, como que se imagina quizás algo más tortuoso Claro. de lo que es. No, y ahí tengo dos comentarios bien importantes y qué bueno que ustedes lo tocan en un ambiente relax, porque a mí me toca estas conversaciones en un Sí, ambiente tenso, que es no. diferente cómo uno Claro. entiende y procesa la información. Cuando te recomiendan una biopsia, lo primero es que hoy día, debido a que lo hacemos menos invasivo y guiado por imagen, tengo que decirles que el dolor es muy poco. Si sacarse sangre duele, pues sí, la apoyadita duele ahí, pero no más que eso. Claro. Entonces, realmente no es este procedimiento doloroso, incapacitante. Muchas pacientes hacen su procedimiento en la mañana y en la tarde van para la oficina. Sí. O se toman nada más el día libre. Así que no es un tema incapacitante y doloroso, es un tema bien estudiado y hay una especialidad que se dedica a eso con experticia. Y lo otro, que es muy importante, es que muchas dicen, o mucha gente le recomienda a esa persona que no te toquen nada, que eso se va a regar. Ajá, esa es como súper Uf, típica la Eso frase. es bien común Sí. en esta sabiduría popular que a veces tenemos. En los mitos O sea, en los Yo mitos también del tuve un tío cáncer. que falleció de Sí. cáncer y esa era la frase que se repetía en Así cada que rato. puedo aburrirte un poco con la historia de dónde viene eso, No, porque no, cuando no. no entendíamos el cáncer, por supuesto que hacíamos cosas que no estaban indicadas y había pacientes que ya lo tenían avanzado y no tuvo nada que ver con el momento de la biopsia. Pero no entendíamos la enfermedad. Te tengo que decir que en un inicio nadie se atrevió a operar el cáncer porque sentía que se le iba a contagiar. Claro. Imagina. Imagínate, o sea, ni siquiera tratábamos quirúrgicamente a las pacientes porque eran muy pocos los cirujanos que se atrevían a tocarlo, porque sentían que si lo tocaba se les iba a pegar el cáncer en la mano. Luego entendimos que así no se transmite el cáncer, ni se Claro. produce, y listo. Pero eso nos tomó tiempo. No, y mira que mi abuela de 100 años, para ella todavía, su mente, claro, ella vio las primeras televisiones en un aeropuerto, o sea, una cosa que para ella le dice el cuco. El cuco, un hijo de ella falleció de un cáncer, la hija mayor tuvo cáncer y la hija menor tuvo cáncer, entonces los tres hijos, ella Claro. le dice el cuco, y yo le digo, abuela, pero conversemos un poco, porque ella repite mucho estos mitos, ¿no? Claro. No sé, que tú tienes que verte porque tú eres riesgo para el cuco, que no sé qué. Sí. Y yo, conversemos, pero ella no quiere conversar porque para ella es algo súper, una locura que vino a dañar el mundo y que apareció de la nada en su tiempo de Claro. vida, que ya son 100 Claro. años, hombre, Nada más que le tocó una transición de mucha información. mucha información. Antes estábamos en la oscuridad con muchas cosas científicas, ahora estamos menos oscuros, por decirlo así. Y el tema está que está demostrado que el hacer una biopsia no activa el cáncer. Ojalá fuera tan sencillo, si fuera tan sencillo lo entenderíamos más rápido. Claro. Inclusive las biopsias, nada para darte un detalle técnico, son tan sofisticadas que el canal de la aguja que entra, cuando entra donde tiene que llegar, es otro canal por dentro que entra, sale y lo que entra y sale ni siquiera toca. Es decir, inclusive el tejido se guarda dentro de otra área. Así que el riesgo es muy, muy, muy bajo. Eso no es una preocupación oncológica. Hoy Así en que día, con hoy en todas las día no lo tecnologías es. que no lo es. tenemos. Exactamente. Bueno, y ya hablemos un poco entonces ahora de los tratamientos. ¿Qué tratamientos existen hoy en día? Obviamente hay mujeres que tienen que someterse a una extracción de mama, hay mujeres que no necesariamente, Hay unas que lo deciden. hay unas que lo Claro. deciden dependiendo. Entonces, hablemos un poco de los tratamientos. Yo creo que el mensaje principal es que hoy día existe una gran cantidad de opciones en tratamiento quirúrgico, que es una de las piedras angulares de superar esta enfermedad, que le llamamos hoy día manejo personalizado. La mastectomía o quitar la glándula mamaria completa era en cierta manera la receta de cocina que teníamos hace varias décadas. A todas las pacientes les hacíamos lo mismo.
Eso era lo que entendíamos, eso era lo que sabíamos. Muchos estudios se han hecho y se siguen haciendo. Y hoy día tenemos muchísimas opciones. Tenemos desde solo quitar el área afectada, ya no hay riesgo ni necesidad de remover toda la mama completa. La radicalidad, lo agresivo que sea quirúrgicamente, ya está demostrado que no necesariamente tiene un mayor beneficio. Eso está demostrado en el planeta Tierra. Eso no tiene nada que ver con Panamá ni con nuestra experiencia. Así que eso conversamos con cada paciente cuál es candidata para una terapia conservadora, para un tratamiento conservador y menos agresivo. Por supuesto que está la mujer que probablemente necesite una mastectomía más completa, o la que decide tenerlo, porque siempre valoramos qué sigue después de un tratamiento y hacemos todo el panorama y el paciente dice yo quiero esta ruta o yo quiero este camino. Así que eso es una conversación muy bilateral. No es como antes que el médico le decía a la paciente qué hacer. Hoy día mucho más horizontal, en donde el médico dice, la paciente expone sus preferencias, vuelve y el médico le recomienda. Así que siempre busquen a alguien que tenga esa capacidad de intercambiar esa información. Sí, que no sea como claro, tienes claro, que hacer. porque hay cosas que se tendrán que hacer, pero la gran mayoría hay que valorarlas en su dimensión. E inclusive en las pacientes que se hace mastectomía completa, tenemos todo un capítulo nuevo de cirugía reconstructiva. Sí. Tenemos hasta cirujanos plásticos que dedican mucho en su práctica a eso. Entonces, ni siquiera una paciente que va a quirófano necesariamente lleva una remoción de la mama sin ningún tipo de reconstrucción cosmética. Hasta eso es algo que se ofrece. Y se hace en la misma operación. Idealmente hacerlo en el mismo acto quirúrgico, por distintas razones, y hay varias técnicas para eso. Se escoge la mejor para cada paciente, la que va a recibir radioterapia, la que no recibe radioterapia, etcétera. Hay varias opciones. Así que eso es algo que se hace o se ofrece y se propone inmediatamente en muchas pacientes en el ámbito privado, y en el ámbito institucional o público se ofrece, o en el Instituto Oncológico Nacional se ofrece de manera retrasada. Es decir, se hace primero el tratamiento oncológico y luego que la paciente supera esto se le ofrece reconstrucción mamaria tiempo después. Así que el escenario ideal es en el momento, pero por lo menos también se logra. Es bueno saber que lo tenemos también en el ámbito público, que es lo que conversamos un poco fuera de cámara de las panameñas de a pie, la mayoría, que también tengan acceso a una reconstrucción en algún momento. Totalmente. Todavía falta mucho, por supuesto. Lo ideal es poder tenerlos también al tiempo. Y con respecto a la cirugía conservadora de mama, que es una cirugía en la que no hay que quitar todo, sino que se quita solo una parte, tiene muchísimos beneficios. Se conserva la cosmesis, es mejor tolerada como una intervención. Los pacientes, todos muy agradecidos siempre de sentir que inclusive desde el punto de vista psicoemocional han preservado la glándula mamaria, que eso está muy incrustado en la esencia propia de la mujer. Así que esa es una opción que cada vez se hace más. Y cada vez se hace más porque cada vez detectamos cánceres más temprano. Así que un beneficio lleva al otro. El hecho de ir a atenderte temprano, en el caso que tuvieras el riesgo o la predisposición o el cáncer, entre más pequeño está, más curable es y los tratamientos son menos agresivos. Así que no todo el que le diagnostican algo significa que perdió todo. O sea, entonces, inclusive esta cirugía conservadora de mama, ya en Panamá también tenemos la tecnología para guiarla en quirófano con una probeta especial. Le colocamos al paciente un clip que emite una longitud de onda, emite un magnetismo, que con el quirófano, cuando el paciente está dormido, logramos llegar perfectamente a lo que hay que operar con mucho más precisión. Así que logramos quitar el tumor sin dejar ninguna célula alrededor, y eso ha mejorado aún más los resultados. Eso también lo tenemos en Panamá. Eso me ayuda o nos ayuda también a lo que hacemos aquí, la labor que hacemos aquí, que es desmitificar un poco. Exacto. Porque obviamente nosotras, por lo menos en la última generación, hemos crecido viendo estas actrices o estas personas que diagnosticadas, o incluso algunas que por tener la predisposición genética, eso también lo he visto, van y se hacen una doble mastectomía completa y dicen, no, yo salgo de esto, cuando en realidad no necesariamente ese sería el camino, y sobre todo si es algo más pequeño, que sepa que hay mayor posibilidad de conservar una parte de la mama. Claro, y eso se individualiza porque depende del tipo de cáncer, la biología, el tamaño y otras cosas. Qué tan agresiva y esas cosas. Actrices como Angelina Jolie, que es uno de los ejemplos que probablemente son más conocidos, que la verdad para mí ella ha sido determinante en todo este tema de las pruebas genéticas y el riesgo de cáncer. Ella decide una doble mastectomía porque ella tenía la mutación genética BRCA2 o BRCA2.
Así que la probabilidad de que ella sufriera de cáncer de mama en su vida era entre el 60 al 80%. Claro. Eso es un número enorme. Enorme. Entonces, eso es otra conversación con otra decisión. Sí. Entonces, claro que eso va de la mano siempre con una orientación especializada. Así que Sí, sigue siendo una con su opción. Hay médico. mujeres que hacen una mastectomía bilateral. Lo que yo trato de orientar a las pacientes que vienen a hablarme es que no sea algo reactivo. Emocional, porque hay gente que dice, le tengo tanto miedo a esto, doctor, usted quíteme todo. Yo dije, ¿qué tiempo? Vamos a hablar de tu riesgo, vamos a hablar del impacto que tiene una mastectomía bilateral desde el punto de vista de mujer, individual, sexual, íntimo, muchas otras cosas, antes de tomar esa decisión como si fuera a la ligera, que no lo es. Así que todo eso va de la mano. Así que me encanta eso de desmitificar un poco Sí. Procesos. Sí, porque yo creo que hasta se ha empoderado bien o mal, esto como que bueno, ya yo salí de esto y ya lo logré, pero entonces ya después no las tienes, y entonces ahí es donde te viene, Claro. Si lo puedes analizar como dice usted o dices tú, mejor es parar, echarte un Claro. poco para atrás y luego desde la información y Sí, la sí, tranquilidad valorar. tomar la decisión. Sí, no, y es una parte tan importante de tu cuerpo que además te distingue como mujer, Ujú. ¿verdad? Que esas decisiones yo pienso que son sumamente importantes discutirlas con tu médico y ver cada Ujú. caso individual, de si realmente es necesario. Claro. Porque sí, yo recuerdo que Jimena, tu esposa, cuando el año pasado nos contaba luego, recién había recibido su diagnóstico, ella nos decía cómo ella había escrito una carta a sus mamás despidiéndose Ujú. de ella, y que cuando ella se despertó de la operación, para ella fue reconfortante que hubiese podido quedarse con sus pezones. Ella decía, por lo menos, o sea, sentía que había algo Sí, que todavía era estéticamente. mío, ¿no? A Claro. mí me impactó mucho ese testimonio de Jimena, porque sí, o sea, no lo habíamos visto, yo creo que inició ni yo desde ese punto de vista como mujeres, Ujú. no, que es desprenderte de algo con lo que tú has vivido toda tu vida, o sea, una parte de tu cuerpo con la que tú has vivido toda tu vida, y debe ser muy, muy duro para las mujeres, ¿verdad? Es simplemente decir, ok, ya quítame todo, Ujú. y realmente es a nivel emocional, pues como mujeres es impactante, ¿no? Lo es algo que te representa como ser humano, es algo que es parte tuya, que quizás le diste de pecho a tus hijos. Exacto. Si son tantas cosas que se conjugan, y yo siempre le digo a mis pacientes en broma y en serio, yo le digo, si tú estás en el baño duchándote y hay un incendio y tienes que salir de tu casa, ¿qué te tapas? Sí. Qué interesante, ¿no? Sí, Sí. Qué interesante que de todo nuestro cuerpo, una mujer probablemente lo que se tape sí. instintivamente sea Sí, la mama. sí, es cierto. Entonces, eso tiene una conexión más allá de la que a veces podemos identificar. ¿O? A veces, Sí. entonces, yo trato de llevar esa reflexión, y la que así lo decide, por supuesto que hoy día, afortunadamente, tenemos estrategias en las que se preserva la cosmesis, en la que el reemplazo de una reconstrucción hecha acorde a tu gusto, a tu imagen, a cómo tú te quieres ver, preservando el pezón en algunos casos, en otros casos no se puede, pero mientras se pueda, yo creo que eso ayuda un montón. Ha cambiado muchísimo eso. 100%. Yo tengo una amiga que, por ejemplo, no preservó sus pezones, pero que se sentía agradecida que Claro. cuando se levantó tenía unas Claro, prótesis. claro. Y dice, no, yo lo que he visto y lo que me imaginaba era como una cruz aquí Claro. plana, otra cruz acá plana, Ujú. y no sabía que también podía quedar una Claro. prótesis. Y me dice, hombre, no tengo pezón, pero Sí. tengo forma, ¿no? Y después Exactamente. ella se los tatuó. Sí, nada sí, más. autoestima y El caso muchas de- cosas se refuerzan. de ella, pero Sí. pero sí, definitivamente este tema como de la mastectomía era muy importante tocarlo. Sí. Y además entiendo Asusta que mucho. Claro, Sí, Claro que sí. Y además el tratamiento viene acompañado de otras cosas, a veces es quimio, a veces es radio. Claro. Además de esos tratamientos, ¿qué tratamientos existen además de obviamente operar? Claro. Es complejo porque son múltiples los escenarios, pero en términos generales, las tres herramientas que existen hoy día para tratar el cáncer de mama, usualmente con el intento de curarlo y erradicarlo, que afortunadamente siguen siendo la mayoría, son cirugía o una intervención quirúrgica, terapia sistémica, y hablemos de sistema de todo el organismo, lo que va por la sangre. Eso en otrora le llamábamos quimioterapia. Ya eso ha ido cambiando porque hay más allá de la quimioterapia, ahorita les explico de eso. Y la tercera herramienta se llama radioterapia. Radioterapia es una máquina especial en la que algunas mujeres tienen indicado recibir una dosis de radiación bien circunscrita y localizada, y eso previene que aparezcan nuevos cánceres de la mama. Así que no todas tienen el mismo esquema, no todas reciben la misma dosis de A, B y C. Algunas más A, más B, más C.
Algunas empiezan con cirugía y después van para terapia sistémica o radioterapia. Otras primero empiezan con terapia sistémica o quimioterapia y luego van a cirugía. Todo depende de cada caso. Eso hoy día es un equipo el que debe manejar eso y creo yo que no debemos terminar esta conversación de tratamiento sin decir que no se trata de ningún héroe. Aquí ningún médico es un héroe. Para las heroínas son nuestras pacientes, sin duda alguna. Pero los médicos estamos para colaborar entre nosotros. Así que toda paciente ojalá se pudiera beneficiar siempre de un trabajo en equipo. Interdisciplinario. Totalmente, porque es el equipo el que lleva a vertir distintas experticias y opiniones en ese caminar. Así que es un equipo el que analiza un caso, es un equipo el que decide cuándo hacer primero esto, cuándo lo otro, en qué intensidad. Es un equipo el que... Y eso creo que hoy día es un cambio también en el paradigma médico, porque antes los médicos eran todos muy individual. Yo tomo una decisión, después tú vas acá. Hoy día estamos colaborando mucho más y nada más que el cáncer nos ha unido obligatoriamente y con un buen propósito. Así que esto es un tema siempre de equipo. Donde sea que se atienda una mujer con cáncer de mama, ojalá tenga un equipo en su entorno, oncológico, de distintas especialidades. Así que esa mujer que ya se operó, esa mujer que puede recibir otros tratamientos, a eso le llamamos, en un gran paquete al que llamamos terapia sistémica y la radioterapia. Algunas requieren radioterapia, otras no. Y la terapia sistémica, estoy utilizando este término para tratar de incrustarlo en nuestra población, que es el más correcto, porque incluye, entre otras, la quimioterapia. La quimioterapia, de manera sencilla, es un fármaco, un medicamento que busca destruir la célula maligna. Ella tiene un mecanismo para destruirlo, pero no es específico de esa célula maligna. Por lo tanto, en lo que destruye esa célula maligna, puede destruir otras células. Y es ahí donde viene el balance de la dosis y del tipo para cada cáncer. Pero la quimioterapia es tóxica, eso hay que ponerlo como es. Así como una cirugía te deja una cicatriz, la quimioterapia es tóxica. Y esa toxicidad es el balance que busca un especialista en oncología médica para decidir a quién y cuál dosis. Pero históricamente hemos usado quimioterapia y asimismo como se afecta, por ejemplo, en el cáncer de mama, la mama se puede afectar el cabello porque hay otras células que también pueden verse afectadas. Así que eso es la quimioterapia, un medicamento que destruye el cáncer y puede destruir otras células también. Hemos ido avanzando. Ahora tenemos otro grupo de medicamentos que se llama terapia dirigida, target therapy se dice en inglés, en donde atacamos moléculas. Ya no atacamos células. Células es el completo, moléculas ya más específico. Y hay un tipo de cáncer, por ejemplo, que se llama el cáncer de mama HER2 positivo. Es un tipo de cáncer de mama, no vamos a... Es específico, tiene esa molécula, esa expresión. Y tenemos un medicamento, una droga, que es un monoclonal, así se llama el grupo de medicamentos, que directamente ataca sobre eso. Así que ahora tenemos terapia más dirigida, más específica, que produce menos efectos adversos. Pero eso no se llama quimioterapia, eso tiene otro nombre, monoclonal. No va a ir a destruir otras. Y hoy, y hace pocos años, hemos empezado a tener ahora otra nueva terapia para un tipo de cáncer que se llama triple negativo, que es un cáncer de mama muy agresivo, en donde ahora tenemos un nuevo tratamiento que se llama inmunoterapia. Yo creo que ustedes habrán escuchado de esto y todo el mundo lo habla y lo habla. Pues se los resumo rápido para que tengan la idea clara. Inmunoterapia quiere decir que es un medicamento que entra al organismo y activa tu sistema inmunológico para que destruya el cáncer. Es decir, él recluta a tu ejército y lo dirige. Ya no es el medicamento el que directamente destruye. Va a matar el cáncer. Entonces, imagínate la eficiencia que puede llegar a tener algo si llegamos a afinarlo bien, en el que tu propio cuerpo sea el que destruya el cáncer nuevamente. Claro. Entonces, hemos ido avanzando. Hay otro grupo de medicamentos también, pero hoy día tenemos eso. La terapia hormonal es un tipo de terapia sistémica y no es quimioterapia como tal. Es decir, es una terapia que circula por el cuerpo, que bloquea la unión de los receptores de estrógeno y hemos demostrado que evita un poco la proliferación, recurrencia y crecimiento del cáncer. Así que todo eso entra dentro de terapia sistémica. Es un mundo complejo, no lo voy a poner de una manera sencilla, y notan un poco de alegría en mi comentario. No es porque la enfermedad se alegre, sino porque la verdad es que el escenario que estamos viviendo ahorita es mucho más esperanzador que el que teníamos hace muchos años. Así que tenemos más opciones. Las mujeres que lo detectamos temprano, el 90% lo podemos curar.
Entonces, eso es un número que anima, eso es un número que Muy anima. esperanzador, porque pues, sí, la incidencia es alta, ¿no? Así es, de los más altos del mundo, en todo el planeta, no Sí. importa la geografía. Exacto. Y ojalá, porque ya pronto tenemos que ir terminando, es más, ya tenemos que terminar, creo que este episodio se fue de tiempo usual, pero ojalá sea muy compartido y sea muy visto no solamente en Panamá, sino en el mundo, porque tenemos escuchas y personas que nos siguen de todas partes del mundo para ayudar a desmitificar un poco de cosas que hemos desmitificado Ujú. hoy. Exacto. Y no seguir repitiendo el telefonito generacional de las frases tan repetitivas, valga la redundancia, que hemos recibido de generación en Ujú. generación, porque lo cierto es que no estamos en el mismo lugar que hace 40 Así ni es. 30 años. Así es. No, y somos varias generaciones de mujeres que con otra mentalidad distinta, Ujú. de repente a la de nuestras madres, nuestras abuelas, que somos, yo siempre le digo a Sosi que somos las mujeres que estamos haciendo ruido, pues, en materia de salud femenina, Ujú. que queremos ir un poco más allá, saber, tener un poco más de control y defender desde un punto de vista más informado nuestra salud como mujeres, Ujú. ¿no? Y creo que justamente ese tipo de mujeres que somos de estas generaciones que estamos haciendo ruido al respecto, buscamos justamente desmitificar todas estas cosas y arriesgarnos Ujú. a hacer cosas mucho más innovadoras. En pro de la salud. En pro de la salud. En pro de la Así es. longevidad. No, yo inclusive te dejaría como un mensaje final, algo que me Siempre. parece muy importante, y es, esto es otra manifestación más de amor propio. Exacto. Podemos ponerle toda la ciencia que quieras, todos los porcentajes, yo te puedo hablar de esto, pero al final la que se empodera, la que tiene que dar ese paso es la propia persona, la propia mujer. Y estamos en una época de mucho más autoconciencia, de mucho más búsqueda de bienestar individual. Así que yo te tengo que decir que con mucho entusiasmo recibo en mi consulta pacientes que buscan esto, tanto la que no tiene nada malo, como la que tiene una duda, como la que tiene algo que hay que atender. Sí. Y eso es maravilloso, porque eso es un reflejo de mucho más bienestar, pero bienestar interno. O sea, Claro. alguien que llegó hasta mi consultorio a hacerme una consulta y quiere una opinión, ya tiene sanada varias etapas Así es. individuales. Ya superó el miedo de la mamografía, superó el comentario de la vecina, superó la recomendación de la abuela, o sea, superó varias cosas y tomó decisiones propias. Así que es una época maravillosa en la que yo creo que la mujer cada vez está más empoderada, más informada, tiene mucho más participación en su propia salud. Bueno, Y bueno, yo creo que con ese mensaje del doctor Moisés de amor propio, nos despedimos. La verdad que no hay nada más que agregar que lo que el doctor acaba de mencionar. Y pues las invitamos a que pues sigan nuestras redes en Instagram, en YouTube, en Spotify, en TikTok, que le den follow a todas nuestras cuentas en todas nuestras plataformas para que este episodio tan importante para tantas mujeres y lo compartan. y lo compartan y con muchas mujeres más. Y no solo mujeres, sino también esposos, hijos, porque es una enfermedad que sufre toda la familia, no solamente la paciente, sino y que afecta a todo el entorno familiar. Así que Moisés, mil gracias de verdad Gracias a por ustedes. habernos dedicado toda esta horita y haber sacado de tu súper ocupado tiempo para venir acá. Yo sé que este episodio va a ser muy compartido, muy escuchado, muy visto. Y vamos a salvar vidas, claro que sí. Y seguimos salvando Prevención. vidas. Impactar, correctamente. Vayan a hacerse sus exámenes de mamografía, de Correctamente. ultrasonido. No dejen, aprovechen este mes que siempre hay descuentos en todos lados para hacerse estos exámenes, así que no dejen de tener sus controles anuales porque es sumamente importante practicar esa prevención desde nosotras mismas. Así que muchas gracias por habernos acompañado Gracias. y nos despedimos más en un episodio del Club de Asperi. Chao. Chao.